El otro día estaba leyendo este libro que es muy bueno y se me ocurrió hacer un mini documental basado 100% en este libro, habiendo partes que van a ser exactas, literales, donde vamos a hablar sobre el cómic. La primera parte de este mini documental van a ser los años 90 y la idea es ir avanzando hasta el día de hoy. Y si a ustedes les gusta mucho, puede haber una continuación de antes de los 90. Pero esto va a ser de los 90 en el cómic mainstream, en el cómic independiente, japonés, europeo. Espero que lo disfruten mucho, tanto como yo hacerlo. Y la idea es que todos vayamos aprendiendo. ¡Partamos! Los cómics de superhéroes experimentaron una profunda transformación tras la publicación del Regreso del Caballero Oscuro y Watchmen. Las historias se volvieron más lúgubres, los héroes más violentos, el dibujo más llamativo, y mientras tanto, el público fue envejeciendo. Durante la década de 1990, los superhéroes descendieron a las profundidades de una nueva estética, la llamada Grim and Gritty, cruda y lúgubre. En la primera década del siglo XXI, la oscuridad de los cómics se acentuó un poco, ya que la estética visual comenzó a imitar con mayor fidelidad el tono y el ritmo de la narración cinematográfica. Un cambio que encajaba con el recién descubierto éxito de varios personajes emblemáticos que aparecieron en algunas taquilleras adaptaciones cinematográficas en Hollywood. En DC, los dos títulos más significativos con los que se iba a clausurar la década de 1980 tenían muy poco que ver con los superhéroes, ya que de hecho le debían más a la participación de Alan Moore en La Cosa del Pantano que a Watchmen, del mismo autor. Estos cómics, tan distintos al producto habitual de DC, acabaron por sentar las bases de una nueva línea en la que el guionista, y ya no el redactor, llevaba las riendas creativas. El primero de dicha nueva línea, John Constantine Hellblazer, de 1988 a 1991, de Jaime Delano, era un spin-off directo de La Cosa del Pantano. En esta serie se narra la historia del investigador con poderes sobrenaturales llamado John Constantine, en el periplo que le lleva a convertirse en una especie de antihéroe que salva al mundo, una y otra vez, pero lo cual manipula y sacrifica a amigos y amantes con frecuencia. El Hellblazer de Delano es explícitamente político y una reacción contra el conservadurismo británico de la época. El mal toma la forma de yuppie salido del infierno, violentos vigilantes cristianos y corredores de bolsa seguido de Margaret Thatcher. Al año siguiente, Neil Gaiman inició lo que sería la obra central de su carrera en el mundo del cómic, la fantasía de terror de The Sandman de 1989 a 1996. El personaje que da nombre a la serie, al cual también se le llama, entre otras formas, Morfeo u Oneiros, es una figura mitológica que encarna Sueño, miembro de la familia de personificaciones conocida como los Eternos, y de la que también forma parte Muerte, la cual se representa como una joven alegre vestida de negro. Al igual que Hellblazer, The Sandman cuenta con imágenes de naturaleza escabrosa, aunque sirven para presentar una forma mucho más sutil de terror. Con un protagonista central nacido antes que los propios dioses y menos vulnerable que ellos. El principal atractivo de The Sandman no es la identificación que se produce con Morfeo ni con sus problemas, sino el desciframiento de las complejidades de la cosmología de Gaiman, que hunde sus raíces en el misterioso fenómeno de la propia narración. Recordemos que Neil Gaiman tiene un estilo único y que hizo un cambio de paradigma en los cómics. Gaiman explora fábulas y cuentos populares a fin de comprender la mezcla de miedo y esperanza que conllevan y el modo en el cual estos se manifiestan en el inconsciente. Morfeo, observador insensible de los dramas de la humanidad, acoge estos vagabundeos humanos nocturnos que tienen lugar en su reino de los sueños. En 1993, el éxito de The Sandman y de otros cómics, cuyo peso recaía en el guión y que carecían de superhéroes, tuvo su reconocimiento con la creación de su nuevo sello editorial liderado por Karen Berger, la cual siguió recurriendo a escritores y dibujantes del Reino Unido. Con The Sandman, como buque insignia, Vértigo se centró sobre todo en series de terror y fantasía. Si DC ya tenía en marcha varias series al margen de la Comic Code que tenían que exhibir la etiqueta de solo para adultos, todo lo que publicaba Vértigo iba en esta línea,
lo que suponía que los creadores tuvieran una libertad casi total para abordar contenidos e imágenes que habían estado prohibidos en el cómic mainstream durante casi 4 décadas. Muchos títulos que ya se publicaban con la etiqueta de solo para adultos se pasaron a Vértigo, aunque no sin cambios de los equipos creativos. Hellblazer pasó al mando de Garth Ennis, un guionista irlandés miembro de la segunda oleada de la invasión británica. Vértigo también absorbió el cómic de Peter Milligan y Chris Bacalo, titulado Shade, de Changing Man, Shade, el hombre cambiante, de 1990 a 1996. Así como La cosa del pantano, aunque sin la presencia de Alan Moore. Estas modificaciones de los equipos creativos, sumadas al hincapié en remozar antiguos personajes de DC, son habituales de algunas de las frecuentes limitaciones del mainstream que el nuevo sello editorial heredó. Una serie sofisticada y revolucionaria podía convertirse de repente en algo tosco e insípido cuando se cambiaba el guionista. Aunque, cuando esta figura del guionista pasó a adquirir una huella autorial profunda y por ende, la cohesión temática a lo largo de narraciones completas se transformó en una posibilidad emocionante, lo cierto es que los cambios de dibujante, los cuales podían producirse una y otra vez, ejercían drásticos efectos en el tono del cómic durante el proceso. Por último, el control editorial era un impedimento para la conclusión de las historias, ya que la finalización de las series iba en contra de las prácticas empresariales establecidas, las cuales dictaban su prolongación mientras siguieran resultando rentables. El éxito de The Sandman y la obligación contractual del editor de cerrar la serie cuando Gaiman la dejase, establecieron un nuevo modelo para futuras publicaciones. The Sandman demostró que era posible crear una serie mainstream sin necesidad de reelaborar ningún material previo ni contar con la presencia de personajes reconocibles, y aún así atraer lectores. Además, con el paso del tiempo, la temática de terror dejó de ser tan importante para publicar en Vértigo, y el sello se centró en la edición de cómics más sofisticados para lectores de mayor edad. El paso hacia las series originales autoconclusivas siguió con Los Invisibles, de 1994-2000 de Grant Morrison, Preacher, de 1995-2000 de Garth Ennis y Steve Dillon, y Transmetropolitan, de 1997 al 2002 de Warren Ellis y Darick Robertson. Allí donde Moore, Morrison y Gaiman habían recurrido a técnicas literarias para ampliar los límites del material aceptable del cómic mainstream con sutileza y lirismo, la segunda ola de creadores británicos incluyó a Garth Ennis, a Warren Ellis y después a Mark Millar, adoptó un enfoque más visceral y cinematográfico. Preacher se creó a partir de la mitología cinematográfica del oeste estadounidense. John Wayne es un personaje recurrente, y el dibujo de Dillon estaba muy relacionado con la accidentada, sucia y difícil vida de la tradición del western. Vértigo siguió combinando la publicación de material sobre el cual DC tenía derechos de propiedad y decidía acerca de su continuidad, como fue el caso de La cosa del pantano, con la edición de historia autoconclusiva sobre las cuales tenían derecho de propiedad los creadores, como Transmetropolitan de Warren Ellis, hasta el 2010, año en que DC anunció que Vértigo pasaría a ser un sello en el que solo verían la luz obras propiedad de sus creadores. Sin embargo, las últimas series han carecido en gran medida de la rareza extravagante y el experimentalismo de los títulos anteriores, y han tenido más hacia unas premisas grandilocuentes y una sensibilidad comercial. Entre algunos de los últimos trabajos publicados de Vértigo destaca la historia criminal con tintes pulp, titulada 100 balas, 1990-2009 de Brian Azzarello y Eduardo Rizzo, y La odisea posapocalíptica, y El último hombre, 2002 al 2008, de Brian Cabogan y Pia Guerra, así como la historia de personajes de cuentos de hadas en el exilio Fábulas, con guión de Bill Willingham y dibujos de varios artistas, sobre todo de Mark Buckingham. Los puntos más brillantes del paisaje mainstream están los casos en que se permitió que guionistas y dibujantes procedentes del mundo del cómic alternativo o de la literatura reinterpretasen el género de los superhéroes. Dichos esfuerzos parecieron encajar de forma natural en la línea de Vértigo, donde incluso creadores tan inesperados como Peter Cooper han publicado pequeñas pero interesantes obras como The System, de 1997. Estos proyectos, que por lo general suelen tener un alcance modesto, se editan a modo de miniseries o volúmenes autoconclusivos. Publicados en fechas más recientes, Aaron and Ahmed, del 2011, del novelista Jay Cantor y de James Rovenberg,
explora la relación entre el terrorismo y la teoría de memes. Day Tripper, 2010, una serie limitada de 10 números firmada por los hermanos gemelos brasileños Fabio Moon y Gabriel Bá, es una ficción literaria experimental en la que el personaje principal muere al final de cada número, lo que sirve para exponer la pregunta de qué habría sido su vida al haber terminado en esos momentos en concreto. DC puso en marcha un proyecto de crossover más ligero para creadores independientes, Bizarro Comics 2001 y Bizarro World 2005, para los cuales la editorial dio pista libre a algunos de los mejores historietistas alternativos, Harvey Pekar, Eddie Campbell, Gilbert Hernández, Dupuy Berberian, James Kochalka, Dylan Horrocks y decenas más, para que hiciesen lo que quisiesen con sus vacas sagradas protegidas por derecho de autor. Las implicaciones humanas más profundas de los mitos de los superhéroes se exploraron en libros como el que publicó DC Vértigo con el título de It's a Bird, es un pájaro, 2004. En esta historia autobiográfica firmada por Steven Seagal, el personaje es un guionista al que, tras recibir un encargo por parte de DC para un trabajo en la serie Superman, se le diagnostica la enfermedad de Huntington y acaba reflexionando sobre la idea de lo sobrehumano, lo heroico y lo invulnerable a la luz de la insinuación de muerte que se le ha presentado. Dibujado con acuarelas por el artista danés Teddy Christiansen, se trata de un emotivo y ennoblecedor uso del género de los superhéroes. Publicado hace relativamente poco en Marvel, Fantastic Four Unstable Molecules, los Cuatro Fantásticos Moléculas Inestables, supuso otra innovación comparable en el uso de los iconos conocidos de los cómics. Escrito por el historietista alternativo James Sturm, de Golem Mighty Swan y Market Day, y con dibujo de Guy Davis. En la historia se priva a los integrantes de los Cuatro Fantásticos, Rick Richard, Johnny Storm, Sue Storm y Ben Grimm, del dispositivo de ciencia ficción que los convierte en superhéroes, y se explora la dinámica de su relación en un ambiente realista de la década del 60, época en la que Lee y Kirby crearon la serie. Marvel también fomentó el talento de un novelista de éxito al ofrecerle a Jonathan Lethem la oportunidad de recrear al protagonista de Omega the Unknown, un oscuro personaje de la década del 70, cuyo creador original fue Steve Gerber, y cuya breve carrera en dicha década impresionó a Lethem cuando era pequeño. Lethem usó este personaje para explorar la relación entre la mitología de los superhéroes y la alienación infantil. Omega es un héroe mudo que está conectado mediante telepatía con un niño de 12 años cuyos padres en realidad son androides. Dibujado por el artista independiente Pharrell Dalrymple, con color del incluso más independiente Paul Hornstein y una colaboración del super independiente Gary Panther. La resurrección de Omega el Desconocido, 2007 al 2008, demuestra que, en las manos adecuadas, el desgastado género de superhéroes puede recuperar su vitalidad y repercusión. En contraste con los esfuerzos que había hecho DC Vértigo durante la década del 90, por ampliar mercado mediante el hincapié en las narraciones complejas, por aquella época Marvel se dedicó a redoblar su atractivo a ojos de los lectores adolescentes masculinos al implicar en la cultura a los dibujantes superestrellas tales como Todd McFarlane con The Amazing Spider-Man, Jim Lee de Uncanny X-Men y Punisher War Journal, y Rob Liefeld de New Mutants, serie para la cual empuñó los lápices con solo 21 años. La fama que se granjearon estos artistas al poco tiempo no tenía precedente. Rob Liefeld incluso figuró en un anuncio publicitario de Levi's dirigido por Spike Lee, el cual llevaba unos vaqueros de bragueta abotonada. Aunque algunos de los dibujos de estos artistas eran, como es el caso de McFarlane, intensos y divertidos, gran parte de su obra se centraba en la recreación de rígidos y musculosos machos y heroínas de sexualidad casi imposible. Sin embargo, el mayor problema radicó en la enorme popularidad de estos dibujantes. Les dio el control de las propias historias, tarea para la que no todos estaban preparados. En 1990 McFarlane se le encargó otro título para Spider-Man, en el cual él sería tanto guionista como dibujante. Lo que hizo fue llevar a Spider-Man a un territorio cuestionable. En una de las historias, el fanático Hobgoblin desfigura adrede a un niño después de asesinar a los padres de este delante de él. Aunque era evidente que el énfasis en esta situación extrema había funcionado bien en personajes como Batman y Daredevil, iba en contra de la escena ocurrente y bromista del personaje Spider-Man. Jim Lee lanzaba un nuevo título de X-Men en colaboración con Chris Claremont. Rob Liefeld se estaba encargando de transformar nuevos mutantes en X-Force.
aunque ninguno de estos cómics supuso una ruptura tan discordante como la que había efectuado McFarlane en Spider-Man, sirvieron para llevar el oprimido subgénero de los mutantes hacia direcciones más militantes. Para muchos lectores, Ron Liefeld fue la figura que definió el cómic mainstream de la década del 90, aunque solo sea porque ejemplificó sus peores excesos de musculosos armados hasta los dientes y mujeres de grandes pechos y sinuosas espaldas. Con todo, cuando transformó la flaca serie New Mutants en Fuerza X, con diálogos de Fabienne Nicieza, Marvel vendió varios millones del primer número, aunque ha de decirse que esa cifra la infló el hecho de que se pusieron en circulación hasta 5 versiones distintas que incluían tarjetas coleccionables. Esta práctica formó parte de otra tendencia del cómic mainstream gringo, de finales de la época del 80 y de la del 90, la táctica de poner a la venta cómics cofrados, troquelados o con distintas cubiertas que de otra manera hubieran sido insignificantes. El excesivo uso de los tratamientos de diseño formal, junto con la fuerte comercialización de este tipo de fusilerías como si fueran elemento importante de la colección, llevó directamente a un auge especulador. Cómics con poco mérito pasaron a lograr venta extraordinaria a causa del valor de reventa que prometían. La mayoría de estos artículos, supuestamente valiosos para los coleccionistas, se produjeron en tiradas excesivas y resultaron, en última instancia, insignificantes. Cuando el auge especulativo llegó a finales de la década, se llevó por delante una parte significativa de las tiendas del mercado directo, y la propia Marvel tuvo que declararse en quiebra en 1996. ¿Esto les suena parecido? Lo sé, es lo que está pasando hoy en día. Ustedes no aprenden, ¿verdad? No pueden pasar 5 minutos sin humillarse a sí mismos. Pero no la tendrían tan fácil Marvel y DC. Iban a llegar 2 grandes oponentes, Dark Horse e Image, los cuales cambiarían los 90. Pero no me quiero adelantar. Esto lo contaré con mayor profundidad en la segunda parte. Left the abyss. So